Bien, buenas tardes, mi nombre es Juan Ignacio y estoy acá con ustedes para compartir la palabra de Dios. El título del programa de hoy, como ustedes ven en el título del video, le puse por nombre Nuestra única salvaguardia. ¿Quieren saber por qué le puse ese nombre? ¿Por qué lo titulé Nuestra única salvaguardia? Bueno, ya lo vamos a ver. Primero, quiero que me acompañen al primer texto que vamos a leer de la Biblia. Se encuentra en Lucas 24. Si lo tienen en sus Biblias o en su celular, busquemos en Lucas 24. Vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. El título en mi Biblia aparece En el camino a Emaús. Lucas 24, empezando en el versículo 13. Empieza diciendo: ese mismo día 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios o 10 kilómetros. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Y se volvieron contándonos que habían visto una visión de ángeles y diciéndonos que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a Él. Y los versículos siguientes, del 25 al 27, son los que a mí me llamaron la atención hace unos años. Me llamaron la atención, ya lo había leído estos versículos, pero me llamaron la atención. El 25 dice: entonces Jesús les dijo: simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Yo cuando volví a leer esto hace unos años, este versículo, el 27 especialmente, dije: a ver, los libros de Moisés, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, podemos contar Job también,
y todos los profetas y toda la escritura hablaban acerca de Jesús, en ese momento la escritura sería el Antiguo Testamento. Y el versículo 44 repite lo mismo que está en el versículo 27. En el versículo 44 dice, después les dijo, Jesús, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo cuando leí este versículo dije, a ver, en la ley de Moisés, en los profetas e incluso en los salmos, ¿ya hablaba la Biblia acerca de Jesús? Yo dije, empecé a pensar y me empezaba a decir, hay un montón de cosas que estoy ignorando. Hay un montón de cosas que no sé de la Biblia. Olvidémonos por un lado del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba de Jesús. Por ahí se me hubiera ocurrido a mí la promesa en Génesis 3 o Isaías 53, que habla del sufrimiento del Mesías, pero el que más me tomó por sorpresa fue los salmos. Los salmos ya hablaban de Jesús. Yo dije, no, tengo que empezar a entender más de la Biblia. Si digo que soy cristiano, tengo que saber más de la Biblia, tengo que saber algo más. Ya pasaron más de 20 años de mi vida y no entiendo, no encuentro tanto a Jesús como Jesús mismo, así que no quiero pasar otros 20 años pensando igual. Miren la siguiente imagen. ¿Conocen a esta persona? Es el pastor Alejandro Bullón. Bueno, él una vez contó que estuvo en una iglesia y los encontró a todos los hermanos y hermanas, estaban divididos en dos grupos. Estaban divididos en dos grupos. ¿Por qué? Por una, podríamos decir, una doctrina. ¿Qué doctrina será esa? ¿Una doctrina que se discute mucho en la iglesia? No. ¿Saben qué fue? Porque pensaban distinto en si los cristianos deberíamos festejar los cumpleaños o no. Ustedes piensan, wow, ¿tan importante es eso? ¿Cómo llegó a estar dividida una iglesia en dos grupos por ese tema? Y le contaron al pastor Bullón que primero el hermano, que es una buena persona, que viene a la iglesia, es un buen hermano. Y un día se levantó y dijo, no, los cristianos no deberíamos festejar los cumpleaños porque es una fiesta pagana. Y empezó a dar sus razones, que porque es pagano, porque esto, porque lo otro. Y un hermano se levantó y dijo, no es pagano. Si yo en mi cumpleaños siempre me arrodillo, agradezco a Dios por un año más de vida, ¿qué tiene de malo eso? Y no, porque es pagano, porque viene de tal lado. No. Y la iglesia se terminó dividiendo en dos. O sea, para que se termine en dos, se tienen que llevar mal. Entonces el pastor quiso hablar con esta persona que empezó todo esto. Y fue a hablar con... ¿Quién es? Sí, acá, ahí está el hermano. Bueno, el pastor Bullón habló con este hermano y le preguntó, ¿vos no creés que los cristianos deberíamos festejar el cumpleaños? No, porque es una fiesta pagana, por esto y lo otro. Pero ¿en qué versículo de la Biblia, qué parte de la Biblia dice eso? Le pregunta el pastor Bullón. ¿Y saben qué le responde? No, la Biblia no lo dice. No está en la Biblia. Pero el pastor fulano dijo tal y tal cosa. O sea, si los cristianos deberíamos festejar los cumpleaños o no, empezó todo porque lo había dicho otra persona. Y esa persona lo repitió y fue generando un conflicto en la iglesia que lo terminó dividiendo en dos. Por algo que no estaba en la Biblia. Miren esta imagen. ¿Conocen a esta persona? Bueno, no es tan conocida, ¿no? Bueno, su nombre es Clifford Goldstein. ¿Saben quién es? Es el director general de la escuela sabática.
de la iglesia adventista a nivel mundial. Así que si tenés tu escuela sabática y abrís abrís la tapa, nada más, y ves los nombres ahí donde dice dirección general, ahí aparece, Clifford Goldstein. Bueno, la historia que voy a contar no trata de él, sino que él contó acerca de su esposa. Pasa que no encontré una imagen de la esposa, si no hubiera puesto la foto de ambos. Bueno, él cuenta que su esposa, cuando eran jóvenes, cuando estaban conociendo la iglesia adventista, ella le daba miedo a una doctrina de los adventistas, le daba mucho miedo y le daba terror. ¿Qué doctrina era esa? La doctrina del juicio investigador. Porque ella le habían enseñado que hay un juicio investigador y que todos nuestros pecados quedan registrados allí y que si no te arrepentís de todos tus pecados y andás una vida perfecta, no vas a ir al cielo. Y esa doctrina le daba mucho miedo. Imagínate vivir así, teniendo esa creencia. ¿Podrías vivir en paz? ¿Podrías ser un cristiano confiando en las promesas de Dios y a la vez creer en eso? Es casi imposible, ¿no? Miren la siguiente imagen. Es un libro que se llama Un viaje a lo sobrenatural. En la secundaria lo tuvimos que leer. Es una autobiografía y el autor cuenta que cuando era chico venía de una familia católica y cuando un ser querido había fallecido, los familiares le contaban que esa persona había que orar, había que hacer ciertas cosas para que su alma pasara por el menor tiempo posible por el purgatorio, para que no sufriera las llamas del infierno y pudiera ir al cielo. Y las personas que no creen en Dios van directamente al infierno y sufren eternamente y para siempre. Y él, ya de chiquito, se cuestionaba esto, o no le parecía contradictorio. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor permitiera que ese sufrimiento pasara, que estas personas pasaran por ese sufrimiento? No podía entender un Dios que se dice que es amor, que por otro lado permite que las personas que no creyeron en él sufran eternamente y para siempre. Él no lo podía entender. Por eso cuando creció no estaba interesado en la religión, no estaba interesado en la Biblia, no estaba interesado en Dios. Vieron cómo a veces las creencias, hay creencias que la verdad nos acerca a Dios, pero hay otras creencias que nos alejan. ¿Conoces a alguien que por creer algo que vos sabés que no es verdad y que por creer eso se alejó de Dios? Hay otra historia. Esta la leí, no tengo una imagen. La leí en una revista adventista y contaba un pastor que iba a visitar a una mujer para enseñarle de la Biblia, pero no sabía cómo comenzar. No sabía qué decirle, no sabía porque no la conocía. Bueno, entonces estaba orando y bueno, se le ocurrió hablarle a esta mujer sobre el estado de los muertos, lo que enseña la Biblia acerca de los muertos. No sabía si iba a tener éxito, no sabía si iba a ganar un alma para Cristo o no, así que fue a la casa de esa mujer, le explicó lo que la Biblia decía acerca de los muertos y ¿saben cómo respondió esta mujer? Estaba contenta. ¿Saben por qué? Porque ella creía que las personas que sus seres queridos que habían fallecido estaban en el cielo y desde el cielo la miraban a ella, cómo se estaba ella quejando de las cosas, cómo se estaba molestando y se los imaginaba como que ellos estaban riendo de ella por cómo estaba viviendo. Pero ahora que sabía la verdad y que los muertos nada saben, como dice la Biblia, estaba más tranquila. Tenía paz. Ya no tenía esas ideas que tenía antes. ¿Vieron cómo
hay creencias que, ¿vieron cómo las creencias, cualquier creencia puede afectar nuestra vida, nuestra forma de pensar? Quiero que me acompañen en el libro de Daniel. Vamos a buscar otro versículo. Daniel capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel habla de el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero vamos a leer un solo versículo nada más. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Repito la última parte: da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. ¿Quién? Dios. O sea, Dios da sabiduría a quien quiere y da sabiduría e inteligencia a quien quiere. ¿Verdad? Eso está diciendo, ¿no? Entonces, ¿le puedo pedir yo sabiduría a Dios? ¿Le puedo pedir inteligencia a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Acompáñenme también en Santiago capítulo 1. En Santiago capítulo 1, Santiago lo dice de una manera sencilla. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nada más. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida por el viento y echada de un lado a otro. ¿Podemos pedir a Dios sabiduría? Sí. ¿Mucha? Sí, yo creo que sí. ¿Pero qué dice? Pida, acá Santiago nos recomienda pedir con fe. Porque el que duda es como la ola del mar, va de un lado para otro. Esto me hace acordar cuando los discípulos estaban en la barca y vino la tormenta y entraba agua y pensaban que se iba a hundir, una tormenta con un viento y todas las olas, y ellos pensaban que se iban a hundir y se iban a morir todos. Y sin embargo, cuando despiertan a Jesús, Jesús les dice: ¿y qué pasó con su fe? A mí siempre me impresiona eso. Porque los discípulos tenían todas las razones del mundo para estar preocupados. Sin embargo, Jesús le dice: ¿y qué pasó con su fe? Yo creo que con esa fe tenemos que buscar a Dios. Con esa fe tenemos que pedir sabiduría. Pedir con fe, con confianza. ¿Te imaginas tu vida? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras esa fe? Si a pesar de todos los problemas que tenés, tuvieras esa fe que tuvo Jesús, ¿cómo sería tu vida? Esa confianza que tuvo Jesús en su Padre, que es tu Padre también. ¿Cómo sería tu vida cristiana? Les voy a leer el siguiente texto. Al pueblo de Dios se lo dirige a las Escrituras como su salvaguardia. ¿Cuál es nuestra salvaguardia? Ahora ya lo saben, las Escrituras. Contra las influencias de los falsos maestros y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. Porque hay cosas que son verdad y hay cosas que no, ¿verdad? Por eso dice, contra las influencias de los falsos maestros. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. Entonces, ¿por qué Satanás no quiere que sepamos de la Biblia? Porque revela los engaños. Satanás no solo quiere que no busquemos a Dios, sino que engaña, mezcla la verdad con la mentira. Por eso hay creencias que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Les voy a leer otro texto. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil de comprender o de impedir el sentido de las verdades difíciles, de difícil comprensión. O sea, tenemos que acercarnos
a la Biblia con oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña, nos hace sentir, dice, la importancia de lo que es fácil, pero al mismo tiempo impedir que nos compliquemos demasiado con las cosas que son difíciles. Porque hay cosas que son fáciles de entender en la Biblia y hay cosas que son más difíciles. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda a que podamos aprender de la Biblia. No solo, o sea, no estás solo, no estamos solos cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia. Cuando alguien te enseña vos la Biblia, cuando escuchás a un predicador, no está solamente el predicador enseñándote, está el Espíritu Santo también enseñándote. Y sigue diciendo, hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios. O sea, incluso los ángeles también nos ayudan a comprender la palabra de Dios, nos ayudan a entender más la Biblia. Ahora imagínate esto, cuando vos lees la Biblia, cuando vas a un culto de oración a través de internet o a la iglesia, ten en cuenta esto, recordá esto. El Espíritu Santo también te está ayudando a que entiendas la Biblia. Y los ángeles de Dios también están queriendo que vos entiendas más de la Biblia. ¿No te parece impresionante eso? A mí me impresiona. O sea, el cielo quiere que busquemos a Dios. El cielo está ocupado para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. El cielo no está alejado, parece que está más cerca de lo que realmente solemos pensar, ¿no? Y quiero que me acompañen en el último versículo, que está en Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119. Leamos el versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Dice, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Un versículo cortito. Yo lo que rescato de este versículo, que es un pedido. El salmista le está pidiendo algo a Dios. Abre mis ojos. En otras palabras, abre mi entendimiento. Dame sabiduría. Ayúdame a entender, en otras palabras. ¿Para qué? Para que pueda ver las maravillas de tu ley. El salmista le está pidiendo a Dios que le ayude a entender lo maravilloso, lo importante que es su palabra. Es como si el salmista hubiera captado algo de la palabra de Dios y le haya llamado la atención. Y le pareció importante, pero es como que él sabe que hay algo más todavía. Hay algo más profundo, hay algo más valioso todavía en la palabra de Dios. Entonces le está pidiendo que le abra sus ojos, que le ayude a entender, para ver mejor las maravillas de su ley, de la palabra de Dios. Y una última imagen. Hay dos árboles, uno chiquito y uno grande. ¿Pero qué pasa? El chiquito echó muchas raíces y el grande apenas echó raíces. Ahora imaginemos por un momento que las raíces representan el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál te gustaría ser? ¿Como el árbol chiquito que todavía no creció pero echó muchas raíces? ¿O como el árbol grande que creció, es alto, tiene muchas hojas, es lindo, llama más la atención, pero tiene pocas raíces? ¿Cómo te gustaría estar vos? ¿Como el de la izquierda o como el de la derecha? ¿Cómo te gustaría verte en el futuro? ¿Como el árbol que echó muchas raíces o como el árbol que echó pocas raíces? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Dadme la Biblia, reluciente estrella,
Norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.